Que se esfuerzan y se esfuerzan tanto por lograr aquello que desean, por cumplir sus objetivos y realmente no logran ver los resultados, que no llegan a nada? O tal vez que están viendo a personas tener éxito, llenos de abundancia, de prosperidad, logrando sus sueños y ustedes dicen para sí mismos, yo creo que eso no puede ser para mí. Bienvenidos a nuestro tercer episodio de Grandemente Podcast. Grandemente es un podcast que ha sido creado para todos aquellos que están mamados de estar repitiendo las mismas situaciones una y otra vez. O aquellos que quieran transformar su vida. Humberto Montes, Angie Corso y Daniel Montes conversamos contigo en este podcast. El día de hoy hablaremos acerca del merecimiento y yo creo que a nuestra audiencia le encantaría saber su punto de vista con respecto a esto. ¿Qué cosas nos evita a nosotros poder lograr eso que queremos o sentirnos que podemos ser capaces de obtener eso que deseamos? O sea, que somos capaces de merecer esa vida linda que todos deseamos. Entonces, yo quisiera saber qué opinan ustedes con respecto a eso. A ver, Angie, dale tú primero, mamá. Bueno, mira que el tema del merecimiento es muy interesante y además tiene muchas aristas. Yo veo dos muy claras. Una que tiene que ver con lo cultural, incluso con lo religioso. Y otra área que tiene que ver con la autovaloración. Entonces, esta primera área que les menciono, que tiene que ver con lo cultural y las creencias religiosas, me llega la idea del merecimiento o la falta de merecimiento cuando nos han enseñado que para lograr las cosas necesitamos mucho sacrificio o demasiado esfuerzo, o si no lo haces bien o si no eres bueno no lo vas a lograr, o solo el que llega al cielo es aquel que se ha esforzado muchísimo. Entonces, cuando yo quiero o llega a mi vida, esta vida que tú mencionabas, por otros medios, vamos a decir otros medios con relación al distinto a lo que ha sido el sufrimiento, ¿no? O el sacrificio, no otros medios que son ilegítimos. Allí comenzamos a sentir, no, yo no me merezco esto, que me llegue esto a mí, no me parece, porque yo no me lo he ganado, porque no lo he sudado con mi frente, como hemos escuchado muchas creencias. Por allí comienza esa falta de merecimiento. Si yo no lo lucho, yo no me lo merezco. Sí. Eso por allí. Y por otro lado, el tema de la autovaloración, que también me parece un tema bastante profundo y tiene que ver con esta historia que nos acompaña a cada uno, estas verbalizaciones que escuchamos, o si fuimos criticados, si fuimos señalados, si fuimos juzgados. Incluso yo he escuchado verbalizaciones de algunos padres con relación a los niños que le dicen, pero es que tú eres un bueno para nada, así no se hacen las cosas, o ¿cuándo tú vas a lograr eso? Eso no es para ti, esta vida no es para ti. Un niño que crezca alrededor de estas verbalizaciones va a ser un adulto que no se crea merecedor de todo lo que la vida en abundancia tiene para nosotros. Entonces allí veo yo esas dos vertientes o esas dos formas de llegar a la falta del merecimiento. Bueno, vamos a profundizar en la cultural, que esta es bien importante. Yo aprendí desde mi cultura, soy colombiano y crecí en una cultura obrera, en una cultura de gente de escasos recursos. Todo mi entorno familiar inmediato era de escasos recursos. Y una de las cosas que observaba era que las posibilidades que nosotros teníamos acerca de la vida estaban limitadas con respecto a otras personas. Es decir, a nosotros no se nos enseñó a soñar en grande. Yo recuerdo claramente cuando estaba pequeño las conversaciones de mamá y ella decía algo así como que una amiga mía logró algo maravilloso y eso algo maravilloso que ella logró era ser secretaria de alguien, ¿sí? Es decir, el límite. Claro, ese era como el tope, ¿no? No, es grandioso porque ella es secretaria y eso lo recordé claramente porque hace poco estuve en mi pueblo, en Tuluá, y entonces caminaba por las calles allá con mi hija Laura y caminábamos y observaba a las personas, traía recuerdos y no era... Ese sueño no era, no, él puede ser ingeniero, como otro nivel más allá, ¿no? O él puede ser el doctor, no, simplemente lo más alto que puedes lograr es ser el empleado de tal lugar, de tal tienda. Entonces, a nivel cultural,
El arraigo de las creencias sociales a las que tú perteneces va a determinar mucho lo que en el inconsciente tú puedes esperar merecer de la vida. Por ejemplo, hay una cultura, y es una cultura malandra, la cultura de los delincuentes. En las barriadas, en los lugares donde habitan personas que tienen su asiento allí, son delincuentes, esa cultura, los niños de esa cultura ven a esas personas como los modelos. Como lo más grande. Claro, entonces como la aspiración más grande. Poco a poco se van dando cuenta que ellos logran cosas y haciendo lo que hacen, y se dan cuenta que esa es una identidad cultural. Muchas de las generaciones de delincuentes son niños que solamente han visto eso como un modelo de referencia. Entonces, obviamente, el factor de merecimiento está ligado y está determinado a eso que ellos ven. Por eso es muy fácil ver como, por ejemplo, familias de gente próspera que tienen antecedentes de sus abuelos, de sus tatarabuelos. Para ellos es más fácil mantener un estándar, un estatus de prosperidad en virtud de que ya tienen un camino recorrido. Claro, hay una predisposición mental también para eso en función de las conversaciones que se han generado a lo largo de nuestra historia, que es interesante revisarla, además de lo que hemos visto, porque sabemos que a través del ejemplo nosotros podemos construir un espacio para nuestra vida distinto. Sí, hay una cosa que le aprendí al gran maestro Miguel Ángel Cornejo. Cornejo lanzó una teoría que para mí es muy, muy poderosa, y esa es la teoría del 90-10. ¿Qué quiere decir esto? Que el 90% del precio que pagó mi papá al ser un obrero, al salir de donde salió y lograr lo que él logró, es el punto de partida que tengo yo hoy para avanzar en mi vida. O sea, tú tienes un 90% ya recorrido. Claro, que fue el precio que él pagó. Que es lo mismo contigo. Al ser tú mi hijo, el 90% de lo que yo he pagado es el 10% a través del cual tú vas a partir para hacer tu recorrido en la vida. Entonces, para ti merecer, a lo mejor la mejor forma de honrar a papá y a mamá es mirarlos hacia atrás y verlos como ese ser increíble, valioso, pero hacerlo mejor que ellos. Porque el tema del merecimiento es que cuando nosotros tenemos heridas emocionales, que este ya es el otro factor, ya no vamos al factor emocional, vamos directamente al factor emocional, es cuando tú estás en el proceso de abrirte paso en el mundo, lo normal y lo natural que va a suceder es que tú vas a llegar hasta el límite de lo que tus papás lograron, porque por lealtad inconsciente nosotros vamos a hacer lo que ellos hicieron de forma automática. Esto no es consciente, esto es completamente inconsciente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tú vas a repetir de forma automática lo que papá y mamá lograron. Por eso es muy, muy importante que dentro del contexto de lo familiar nosotros nos desarraiguemos por una temporada del seno materno. ¿Por qué? Porque cuando tú te desarraigas y sales a vivir el mundo por ti mismo, el mundo comienza a educarte. El mundo comienza a mostrarte sus patrones y entonces ya los límites no están determinados por mamá y papá, por la cultura familiar a la que perteneces. ¿Sí? Que esto yo veo, por ejemplo, familias que son muy amalgamadas, y esto culturalmente lo vi mucho en Venezuela, también se ve aquí. Mi papá lo llegó a decir alguna vez: no, es que en el tercer piso de la casa yo voy a construir un apartamento para que tú vivas con tu familia. Y yo, ¿qué? No, mi mamá fue la que pegó el grito en el cielo. Mamá, ¿qué? ¿Cómo se te ocurre eso? Porque la visión de, no, cuando mi hijo venga fracasado de Venezuela, yo le voy a dar cobijo aquí en la casa y lo voy a seguir protegiendo como el papá protector y proveedor que soy. Claro, eso es desde el amor, por supuesto. Claro, esa es una intención completamente amorosa. Gracias a Dios mi mamá tenía una posición diferente y mamá le hizo entender: no, mi amor, nuestro hijo va a triunfar y nuestro hijo no va a venir a la casa sino de paseo para que disfrutemos juntos de esta casa de 3 pisos. Sí, esa era. Sí, hizo el tercer piso. Claro, le hizo su tercer piso. Finalmente. Sí, finalmente hizo su tercer piso a su gusto, y efectivamente esa es la realidad. Cuando vamos a la casa y disfrutamos del tercer piso de la casa, pero no para vivir allí, sino para visitarlos, compartir con ellos. Entonces, claro, y es muy lindo eso, pero a la vez te limita de cierta manera a ti, porque ¿qué pasa si tú hubieras comprado esa idea de mi abuelo en ese caso? Pues obviamente, por eso digo que es tan importante que nosotros nos desarraiguemos del seno familiar.
Claro que también estas son generalidades porque hay casos puntuales en donde el ser humano, viendo su historia, dice, no la quiero repetir, conscientemente toma la decisión, voy a superarme en esto, voy a estudiar, voy a progresar. Y creo que las nuevas generaciones cada vez más están hacia eso. Lo que sucede es que voy a detenerme en lo que acaba de decir Angie porque eso es muy importante. Cuando tú dices, voy a hacerlo diferente, es porque has tenido una gran cantidad de rechazo hacia esa historia. Pero por lo general, ese rechazo solamente se da por grandes heridas, por dramas, por conflictos muy profundos. Entonces, claro, tú quieres salir de ese conflicto. Claro, por ver el dolor de lo que viven nuestros padres en ese caso. En la relación de la familia. Pero ¿qué sucede tradicionalmente? Que somos muy tibios en el contexto. O sea, no somos la gente súper exitosa o súper feliz, pero tampoco somos la gente autodestructiva que se está matando entre ellos mismos. Claro. Entonces, al ser tibios, nosotros lo que hacemos es que nos adaptamos como la rana que me echan en el agua fría y la van a ir viendo poco a poco. Cuando menos piensa ya está muerta porque no se ha dado cuenta. ¿Me entiendes? Entonces, nos adaptamos tanto al medio ambiente al que nosotros pertenecemos que no tenemos ni siquiera el valor de rechazarlo o la necesidad de rechazarlo porque es cómodo vivir en ese medio ambiente tibio. Porque es lo que conocemos y es como hablábamos en el primer episodio del autosaboteo. Es esa predisposición mental que está allí oculta, que es una fuerza que te lleva hacia atrás y tú dices, pero no sé por qué, no sé qué hago allí. Entonces es interesante poder mirar ese sistema familiar y revisar cuáles son las creencias de mi familia con relación a la prosperidad, al dinero, a la abundancia, al salir de aquí, a progresar, a prosperar, a merecer. ¿Qué es eso que pasa en ese círculo que hace que yo todavía estoy donde estoy y no tengo los resultados que me gustaría tener? Hay 2 casos específicos que vi esta semana en terapia y es el tema de cuando tú creces en una familia con varios hermanos. O sea, cómo vas moldeando tu identidad en ese caso. Entonces, hay un caso en el que tú eres el hermano mayor. Entonces, por ser el hermano mayor, tal vez te tocó vivir lo más difícil. En el caso de que de los padres, cuando te tuvieron a ti por primera vez, apenas estaban luchando, estaban construyendo algo. Ya viene el segundo y el tercer hermano, y ya tus padres están un poco más establecidos, tienen más alcance económico. Y en ese caso, tú como hermano mayor, te toca a ti vivir como que lo duro. Y ver que a tus hermanos sí le dieron cosas que a ti no. Entonces, el inconsciente lo que va a procesar en ese momento es, los demás sí merecen y yo no. Entonces, los demás sí pueden recibir y yo no. Entonces, poco a poco tú vas creciendo y entonces empiezas a adoptar una identidad que es del tipo, yo quiero ayudar a los demás y que los demás estén bien y me dejo a mí de último. Entonces, el merecimiento en ti va en función de que los demás tengan y tú no. Y el otro caso es cuando tú eres tal vez el hermano menor en una familia de 10 hermanos. Entonces te toca recibir y heredar ropa, heredar cosas o vivir prácticamente procesos muy parecidos a los que han tenido que vivir tus hermanos mayores. Y en ese sentido tú te das cuenta como que no, a mí me toca lo peor. O sea, lo que ya fue usado, lo que alguien ya más disfrutó. Las chivitas. Lo que alguien mereció primero que yo. Entonces a mí me tocan como que los restos y las sobras de lo que esa persona pudo en cierto momento disfrutar. Entonces tú vas moldeando tu identidad en ese caso y dices, wow, no, yo creo que si llego a tener cierto caso de éxito, yo me voy a sentir culpable por recibir ese éxito. Y puede ser como que una de esas aristas del merecimiento, me está yendo bien o me gané un premio o me gané un ascenso en el trabajo o pude crecer de cierta manera y digo, no, me asusto. O sea, es como que la primera reacción instintiva va a ser de miedo al tener esa identidad ya construida en la falta de merecimiento. Entonces ahí se pueden identificar realmente muchas cosas, porque cómo te relacionas tú con el logro de los demás, o sea, qué piensas y qué dices al ver a los demás prosperar o tener éxito. Ahí es cuando tú dices, no, ¿qué decía mi mamá o qué decía mi papá en ese momento? Bueno, hay una cosa que me identifico con el segundo caso de lo que tú acabas de contar. Mi papá le regaló una bicicleta a mi hermano, le regaló una bicicleta a mi hermana y a mí no me dieron bicicleta. Y tú eras el del medio. Claro, yo era el del medio, yo soy el del medio. Sí. Hay que comprar una bicicleta. Sí, ya se la compró, pero no la usa. Sí. No, y entonces, ¿qué sucedía Porque conmigo? es que una cosa que se la compra y otro que se le dé sus padres. Durante mucho tiempo mantuve como una especie de malestar hacia papá porque ellos sí y yo no. ¿Qué era lo que decía papá? Es que en la casa ya hay una bicicleta, claro, la bicicleta de él.
¿sí? Y yo era algo así como el heredero legítimo de esa bicicleta y tenía que usar esa bicicleta. ¿Qué sucedía en mi mente de niño? Yo me sentía avergonzado porque esa era ese tipo de bicicletas que usaban los señores mayores. No era la bicicleta de carreras, no era la bicicleta de hacer cross, no, era una bicicleta de viejo, de anciano. Claro. Entonces, Y para tu papá era algo muy lindo darte esa bicicleta. Claro, para él Además era que era un natural legado. porque para él nunca me la regaló, jamás me la regaló, sino ahí está, úsala. Sí. Pero ¿por qué mi mamá puede tener una bicicleta? Mi mamá tenía también su bicicleta, que también la usaba yo. ¿Por qué mi hermana tiene su propia bicicleta, una bicicleta negra? Pues porque mi hermano tiene su bicicleta de carreras, ¿sí? Y yo no. Entonces, claro, dentro de ese contexto fue muy bonito, porque esa es una de las cosas que inconscientemente a mí me impulsó a no tener esa lealtad hacia ellos. O sea, fue una ventaja. Claro, es el regalo, Sí. el regalo. Y yo eso lo desbloqueé el día en que yo te compré a ti tu bicicleta. Sí, yo tenía como 12 años. Sí, yo te compré a ti y te compré la mejor bicicleta que pude comprar, una bicicleta todoterreno, ¿sí? Sí, Que esa fue en ese momento cuando yo estaba pequeño esas bicicletas no existían. Pero yo desbloqueé eso, ¿no? Pero cuando yo reflexiono acerca de mi historia, acerca de lo que significó para mí no tener la bicicleta, me doy cuenta es el no tener esa lealtad, el no tener ese arraigo, es lo que a mí en un momento me llevó a tomar una decisión. Cuando papá sentado en la cama me decía, hijo, no te vayas, juntos vamos a salir de esto, la primera vez que quedamos en la quiebra. Y él llorando me decía, hijo, no te vayas. Y agarró y me regaló una plata y me dijo, bueno, te doy esto para que puedas sobrevivir, para que te vaya bien, cuando me fui para Venezuela. Y eso fue lo que, todo ese montón de cosas me dieron a mí el valor de decirle, no papi, yo tengo que irme, yo tengo que buscar hacer algo con mi vida porque yo sé que aquí no voy a salir, estando al lado tuyo, estando haciendo esto. Yo no pertenezco a lo que tú haces. Entonces, ese dolor que también me significó el dolor, por ejemplo, de dejarte a ti de año y medio, yo recuerdo claramente la noche antes de irme, cómo tú estabas jugando adentro de la maleta y te tomé una foto. Y tú jugabas dentro. Sí. Momento. Sí, momento de llanto. Cry del podcast. Que comenté el que lloró. Sí. No, yo lloré 3 meses. Yo lloré 3 meses y lloraba por ti sin parar. 3 meses lloraba. Y yo te vi en esa maleta y el dolor de que te hicimos dormir y después empaqué la maleta y al otro día no me viste más. Hasta los 7 meses que nos pudimos volver a ver. El caso es que nosotros mantenemos unas lealtades inconscientes muy arraigadas hacia nuestro núcleo familiar, porque de alguna forma, y ojo con esto, que esto es muy importante, nosotros inconscientemente, desde nuestra figura de niño, nos hacemos responsables de la infelicidad o de la felicidad de papá o de mamá. Claro. Y pretendemos de alguna forma que a través del proceso de ser como somos, vamos a mitigar su infelicidad. Por eso cuando en la consulta yo me encuentro con frecuencia personas con la herida de que papá y mamá se divorciaron, con la herida de que papá abandonó a mamá, y la persona comienza a adoptar la cultura y la conducta de mamá. La adopta, me comporto como mamá, veo los ojos, el mundo a través de los ojos. ¿Por qué? Porque a través del comportamiento que estoy teniendo yo pretendo mitigar su dolor emocional. Y esa mitigación del dolor emocional obviamente es una responsabilidad inconsciente de gratitud que nosotros decidimos tomar, que es imposible. O sea, es imposible mitigar el dolor emocional de otro ser. No se puede. Entonces, gran parte del merecimiento está determinado porque yo no voy a soltar mi núcleo, porque me siento responsable de protegerlos, de cuidarlos y de hacer de que ellos tengan la paz a través de mi propio sufrimiento que se parece al de ellos. Sí, es como decirle, aquí estoy viviendo algo parecido a lo que tú estás viviendo y te entiendo. O sea, es como esa empatía, de cierta manera. Y era también, como tú decías, Dani, hace rato, el tema de la culpa que también interfiere en el merecimiento. Cuando yo siento o yo pienso que estoy superándome distinto al sistema familiar, entro esa culpa de cómo yo voy a
a lograrlo. estar feliz, Ujú. a lograrlo si mi sistema familiar no Sí, lo ha sí, mi logrado. mamá, mi papá sufren, exacto. O si mi familia, mis hermanos, sobre todo en estas familias amalgamadas, entonces mis primos, mis tías no lo están logrando, yo sí lo logré, no lo quiero ni siquiera mostrar. Yo lo he visto varias veces en distintas personas que me dicen allí, pero es que yo ni siquiera quiero poner una red social, que me encantaría que viajé. No lo quiero poner porque mi familia, por ejemplo, pasa mucho, lo que hemos emigrado, tenemos familia en Venezuela, que sabemos que la situación en Venezuela es como es. Dice, en Venezuela están pasándolo así y yo cómo voy a poner esto. O peor, la gente que se siente con el derecho de criticarte porque tú sí lo estás logrando y te lo escriben, porque pones eso y en Venezuela la estamos pasando tan mal. Entonces ahí vemos cómo el merecimiento está en cada área de nuestra vida y cómo nosotros podemos hacer la misma interferencia en cuanto a no reconocer que el esfuerzo, no visto desde el sacrificio, sino desde la disciplina, desde el compromiso, desde la pasión por lo que hace, puede darte el fruto de lograr esa vida que tú quieres lograr. Y eso que estás compartiendo para mí es muy importante porque culturalmente aquí en Colombia eso es muy muy fuerte. La sublimación de la pobreza como una virtud. Sí, como lo mejor, como Sí, un sí, sí, valor. sí. Y yo a veces leo el Twitter de gente que comenta ciertas cosas y observo cómo la gente comenta acerca de que no, lo que pasa es que tú naciste en cuna de oro. O sea, se critica a la gente que vive en prosperidad como si eso fuese algo negativo, y eso es algo que hay que desmontar. La pobreza no es ninguna virtud. La mejor virtud de la pobreza, como lo escribí en mi libro El triunfo del salir alma de ella. hace 10 años, es salir de dejar de ser pobre. Sí, anoche me decían y que si tú naces pobre no es tu culpa, no es tu responsabilidad. Ojo, eso se puede debatir, pero si tú mueres pobre, sí. Claro que sí. El tema es que nosotros, y yo siento que este es un primer paso, la pobreza no es ninguna virtud. La pobreza es no un enemigo a vencer, es una experiencia de la cual aprender que nosotros debemos abrazar. Sí, es una prueba a superar. Sí, totalmente. Entonces hay que desmontar algunas formas de ver desde el punto de vista religioso. Es que si tú eres rico, no vas a entrar al reino de los cielos porque más fácil entra el que sufrió. No, entra un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos, ¿cierto? Y cuando se hace referencia a esa metáfora bíblica, no está hablando de la gente que tiene plata, no, está hablando de la gente que tiene un ego tan grande que aunque esté pasando la peor dificultad, alguien le presenta la respuesta en la cara y no la ve. Eso se llama, es a esa riqueza de la que se está refiriendo. No al tener, no a la persona que tiene dinero, no a la persona que tiene lujos, no. Los lujos y el dinero son una bendición, porque no hay nada más lujoso y nada más suntuoso que este planeta Tierra. No lo hay. No lo hay. Tú puedes estar, como cuando estuvimos en París el año pasado, y nos fuimos para el Museo del Louvre, y estábamos allí en el Salón de Napoleón. O sea, la cantidad de obras de arte en las paredes que valen millones de dólares, la cantidad de joyas, el piso decorado, el techo decorado, todo aquello suntuoso. El planeta Tierra es miles de veces más suntuoso que ese lugar, que ese salón de Napoleón en el museo. ¿Por qué? Porque el planeta lo tiene todo, nos lo da todo. Entonces, ¿por qué carajos tú vas a pensar que la pobreza es algo digno, que es algo sublime? No, señor, la pobreza es una aberración y es algo que nosotros necesitamos. Y por eso nosotros hacemos este podcast, porque por eso yo le he regalado mi segundo libro a miles de personas, porque mi deseo es que la gente despierte y deje de ver la pobreza como una virtud. No hay nada bueno en la pobreza. Si hay algo estresante en la vida es saber que le debes a alguien. No si hay algo pagar. estresante en la vida es ver como me pasó a mí, no tener con qué darles un techo digno a mis hijos en un momento determinado porque estaba en un país comunista y porque me echaban de un lugar a otro. O sea, eso no es nada bonito, no es nada bello. No es nada bonito saber que tienes que montarte con un muchachito que solamente quiere estar cargado encima tuyo, después con otra muchachita y montarte en el metro de Caracas, andar con un coche, andar con el mercado, porque no tienes con qué pagar un taxi para cruzar la ciudad de lado a lado. Lo bonito es salir de eso. Claro, lo hermoso es salir de ese estado, ¿sí? Pero para eso hay que pagar el precio del ego. Allí es a lo que se hace referencia la cita bíblica. Esa riqueza es la riqueza del ego que te hace decir, no, es que los ricos, los pobres somos mejores. No, señor. Ahí no está la verdadera dignidad. No. La dignidad que
considero que es lo que hay que recuperar para poder recuperar el merecimiento, está en esa maduración del ser, en donde tú dices, yo soy capaz de pararme en mis propios pies, de comprometerme, sobre todo esa palabra que es tan importante, el compromiso, con eso que yo quiero alcanzar. Por supuesto, hay personas que como le hemos comentado, tienen un ground, una historia más adversa. Una maleta que está llevando encima. Claro, que puede interferir en que esto sea más o menos complejo, más no significa que no seas capaz, desde este compromiso, de superarlo. Sí, y yo quiero hacer énfasis en esto, porque nos tocamos un poco el tema de la dignidad. La dignidad no está en el que tienes o no tienes, ¿no? La dignidad está en vivir desde los valores. Si tú eres una persona honesta, disciplinada, si tú eres una persona leal, si tú eres una persona visionaria, eso ya te hace ser un ser íntegro. ¿Por qué? Porque estás viviendo desde los valores de nuestra sociedad, de nuestra cultura, de nuestras leyes, y estás integrándote a una sociedad, pero no te estás victimizando. Claro. ¿Sí? Una cosa es, por ejemplo, decir, bueno, no tengo nada, el día de hoy no he logrado nada, pero yo sé que con mi esfuerzo lo voy a lograr. A decir, no, yo no tengo nada porque es culpa del gobierno, no tengo nada porque es culpa del clima. Porque nací así, porque eso fue lo que me tocó, y bueno, sí. O porque alguien más se robó el dinero. O porque no, es que los corruptos nos tienen a todos mal, y entonces yo sigo quejándome en mi pobreza porque la culpa es de los demás. Allí, justo en ese punto es donde no podemos estar y habitar. ¿Por qué? Porque ese es el punto de arrogancia más grande, porque no estás aceptando que tu vida está en tus manos y que tú tienes el poder de transformarla. Y yo creo que aquí viene el puente de esa falta de merecimiento que surge desde lo cultural, desde lo religioso, este sistema familiar, a la falta de merecimiento que surge de la autovaloración o la falta de ella. Sí, porque sí, es como un síntoma, ¿verdad? Sí. Y el tamaño de nuestros sueños es directamente proporcional a qué tanto creemos en nosotros mismos. Si tu sueño es tener entonces una bicicleta, eso dice mucho de qué tan capaz te crees a ti mismo de lograr cosas en la vida, ¿sí? Y ojo, no se trata del tener. Se trata es que lo que tienes habla mucho de la autoimagen y de cómo te percibes a ti mismo. Y esto es grandioso. Es grandioso, ¿por qué? Porque esto yo lo veo todos los días. Y yo recuerdo muy bien un ejemplo con Daniel. Porque cuando hace varios años ya, yo decía, bueno, voy a cambiar este carrito y voy a comprarme otro carro. Y entonces yo le decía a Daniel, no, ayúdame a buscar un carro chino, un carro de esos sencillos, un carro que... Este carro chino me lleva al mismo lado que otro carro. Y Daniel, no. Y Daniel por allá fue y vio un carro. Y Daniel se enamoró de ese carro. Y yo, papi, pero ese carro es muy lujoso, ese carro es muy suntuoso. Y no, vamos a verlo. Y fuimos a verlo. Y yo me siento en ese carro y dije, ¿será? O sea, me empezó a gustar. Y cuando le preguntó el precio al señor, era exactamente la cantidad de plata que yo había destinado para comprar el carro. Y dije, lo compré. Y con ese carro me recorrí toda Venezuela. Cuando Venezuela colapsó, que suspendieron vuelos, me tocó recorrerme Venezuela y jamás ese carro me falló. Jamás. Sí, nunca. Yo sé que el carro chino me hubiese dejado tirado varias veces a pesar de que estuviera nuevo. ¿Sí? Pero el tema de los carros chinos es que eso se convirtió en una mafia y lo compraban solamente los que tenían contactos con el gobierno. Mira, y tú estás contando eso y se me viene Aurora a la mente, ¿no? Y yo la veo y esto es como para que tengamos una idea de cómo se puede sentir el merecimiento, porque tú dices, me senté en ese carro y fue como, ¿será? Esa duda aparece. Y yo veo a Aurora que está llena de mimos, de atenciones, que está llena de amor, que todo lo que quiere, que nosotros todos corremos a suplirle a ella lo que ella nos pida o no nos pida, porque ella simplemente está existiendo y está siendo feliz y todos nosotros le damos todo ese amor del mundo. Y yo me pongo en la mentecita de Aurora y Aurora no creo que se cuestione, ¿será que yo me merezco que me amen tanto? No. No, pero es que Daniel viene a darme un beso. ¿Me mereceré yo este beso? ¿Será que me merezco que mis padres me estén dando esta atención, esta comidita, que me la sirvan y me sirvan todos estos detalles? Yo me pongo en esa cabecita y me doy cuenta que así se debe sentir el merecimiento. Es algo que realmente es automático o que tendría que ser así, automático, que lo primero que surge de nosotros es... sí, es mío, es para mí. Sí, exacto. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no me merezco este carro? ¿Por qué no me merezco esta vida? ¿O por qué no me merezco esta relación
relación amorosa? ¿Por qué no me merezco que alguien llegue y quiera atenderme o quiera hacerme un detalle? ¿Por qué surge ese... No, la duda? Esto me parece mucho. A mí me ha pasado, a mí me encanta mucho consentir y sobre todo cuando tengo la posibilidad. Y me ha pasado con algunas amigas que me dicen, Angie, gracias, pero no. O sea, gracias, muy lindo, pero no. Entonces yo me meto esa mente y digo, no, ¿por qué? Sí, y eso está muy arraigado como una forma de respeto, como decir, esta persona va a hacer algo por mí, pero si yo le digo que no, yo quedo como más respetuoso o más así. Y eso va mucho del pedir, porque ¿qué te decían de niño cuando ibas a la casa de tu tía o algo? No vayas a pedir nada. Sí, y si tú pedías algo o te ofrecían algo, tú tienes que decir que no. Y si decías que sí, había un problema cuando llegabas a la casa. Ese es un temazo. Ese es el Sí, tema. ese es un temazo. Mira, a mí me dicen, y pilas con esto. La gente me dice, Humberto, cuando vengas a mi ciudad te quedas en mi casa. Y efectivamente lo he hecho. Él dice que sí, yo digo que sí. O sea, a mí no me importa. A mí no me importa como, bueno, nos quedamos Además en la casa. que hemos sido súper consentidos, que por Es que eso eso que es yo más te rico que digo, quedarse en un o hotel. sea, ¿por qué decir que no? Imagínate cómo así al contrario nos los hemos disfrutado y nos han consentido hasta 1000 y yo los llevo y los busco y no quieren ni siquiera que paguemos una comida pero ¿por qué no? Claro que Entonces, sí. vamos a tocar este tema que es fundamental. Yo siento que en el merecer está la capacidad que tú tengas de pedir y la capacidad que tú tengas de recibir. De recibir, Si tú no total. desarrollas esas dos cosas, No llegas a ningún lado. llegas. O sea, entonces, ¿cómo estabas? ¿Qué te provoca? ¿Sí? Y tú no sabes, tú dices, no sé, no sé. Sí. ¿Por qué no sabes? Por Dios. Pero es que eso sabes me da que una también- rabia. No, o sea, si te digo, ¿qué quieres? Dime. ¿Qué Pero es que quieres? sabes también, Dani, que tiene mucho que ver y por eso es que la autovaloración impacta de forma positiva o negativa ¿En tus resultados? Claro, en cuanto al merecimiento. También pasa mucho y esto también es cultural, cuando te dicen, ay, qué bella estás hoy. Ay, no, imagínate, si hasta tengo estos granos en la cara. No, Y que no si es te que están estoy viendo los granos. gordísima. Pero ¿por qué no lo puedes recibir? Porque es un espejo de cómo tú te ves. Eso que tú decías de la autoimagen. Cómo tú te ves, cómo tú te valoras, la opinión que tienes de ti misma y esa identidad que hemos nombrado que has construido en función de la comparación que has tenido con otros. Porque claro, si yo veo a mi alrededor y veo otro, no se ve mejor, es más próspero. Y así, en función de lo que veo afuera, construyo mi identidad. Sí. No voy a recibir cuando otro tenga un detalle para mí y eso habla de tu merecimiento. Sí. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque si yo no me autovaloro, y no quiero decir que si yo no me amo, otro no me va a amar, eso también es cuestionable, porque por ejemplo yo veo a mis hijos, si en algún momento ustedes no se han amado, nosotros los amamos igualito. Exacto. O sea, eso no va a cambiar. Sí, entonces, siempre van a tener amor de alguna siempre parte, y van si no, a tener, de Dios. Claro, siempre va a haber alguien que los ame más que ustedes mismos, yo sé que eso es así. Ahora bien, no te vas a dar cuenta, eso sí lo creo yo. Si tú no te valoras, no te vas a dar cuenta de esa valoración que viene de afuera, no lo vas a saber recibir. Y eso tiene que ver con cómo te ves, qué opinas de ti mismo, cómo has construido tu identidad en función de lo que hay externo, qué tanto porcentaje de importancia le pones al que dirán, al que van a pensar de mí. Todo eso son factores que interfieren en los resultados que tienen en la vida, porque la vida, el resultado, está directamente relacionado con qué tanto crees que te lo mereces o no. Y qué tanto tú te conviertes en el principal estorbo de tu merecimiento. O sea, y esto lo voy a repetir para resumir tus palabras. Todo, absolutamente todo lo que te pasa, lo que te falta, lo que tienes, lo que vas a lograr y lo que lograste en el pasado, es el resultado directo de la estructura de pensamiento que tenés en tu cabeza. Si tú tienes en tu cabeza una estructura de pensamiento llena de límites de no merecimiento, por supuesto, eso es lo que la vida te va a dar. Entonces, ¿quién es el que tiene que cambiar? El personaje que está viviendo la vida. Yo todo el tiempo estoy en eso. Yo no me siento satisfecho con lo que he logrado hasta ahora. Me siento un bebé, me siento que estoy apenas emergiendo, comenzando, y siento que tengo un universo gigantesco de cosas por lograr. Entonces, y no porque sea desagradecido, no, yo valoro la vida que tengo, la amo, la disfruto y me he creado una estructura de vida para disfrutarlo, pero no me voy a quedar allí. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser víctima de la ley de la entropía.
Es decir, y se los voy a decir, la vida está diseñada para que nosotros crezcamos. No es permitido en este planeta Tierra conformarte y quedarte estático en el lugar en el que estás. No, es obligatorio crecer, ir por más, subir de escalón, es obligatorio, porque ahí el segundo principio de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica se llama la entropía. La entropía es lo que hace que las cosas colapsen cuando no se le está prestando atención. Entonces, cuando no se les presta atención, una casa se cae cuando no habita nadie en ella, ¿sí? Tú ves que el campo crece, todo se enmaleza, y hay cosas que se van deteriorando si alguien no está y les presta atención. Entonces, si tú en tu vida no tienes la visión de crecer, lo que vas a hacer es colapsar. Alguien me decía, Humberto, es que no puedo ir a tu conferencia porque soy pensionada. Ajá, ¿y qué? ¿Estás enferma? ¿No tienes piernas? ¿No hay aviones en tu ciudad? ¿No hay carros en tu ciudad? No me digas esa mentira. Tú no quieres ir a no puedes ir a mi conferencia porque no tienes plata, no porque estés pensionada. Y no tienes plata, ¿por qué? Porque te conformaste con ser pensionada. Entonces, ¿qué hizo el comunismo? ¡Bum! Está arrasando con tus ingresos, está arrasando con tu vida. Esa es la entropía. El comunismo es entropía, por ejemplo. Te autodestruye, te destruye, te absorbe la inflación, por ejemplo. La inflación es otra manifestación de la entropía. Por eso es que la inflación no es negativa. La inflación es positiva porque nos obliga a movernos, nos obliga a ser creativos, nos obliga a ir a otro ámbito. O sea, la vida, sus exigencias, lo único que nos está diciendo es muévete. Crezca. Muévete, que tú no eres un árbol. Claro, sí. Que ese esfuerzo, como lo mencioné anteriormente, venga del compromiso. Sí, de saber qué quieres. Claro, y es obligatorio para crecer, para prosperar, para tener esta vida que nos gustaría tener, comprometernos con eso. Comprometernos y hacernos responsables de que eso aparezca, de que eso suceda. No es que, ay, Dios mío, mira, yo trabajo todo el día, pero no eres productivo. Son dos cosas distintas. Es decir, comprométete. Haz de la disciplina uno de tus valores, una de tus virtudes, realmente, que si eso es lo que yo quiero lograr, ¿cuáles son los atributos que tengo que desarrollar? ¿Cuál es la red de apoyo que tengo que buscar? Porque también esto es importante. Ayer estaba en una disertación con unos compañeros de clase y decían algo bien interesante. Muchas veces nosotros, los seres humanos, nos entorpecemos nuestros procesos de salir adelante. ¿Por qué? Porque entonces yo quiero ser próspera, quiero ser disciplinada, quiero asistir al gimnasio y tener una mejor salud o comer mejor, pero entonces ¿con quién me reúno? Con gente que no lo hace, tal vez. Entonces, ¿cómo voy a hacerlo? Eso también está fundamentando el lugar que me tiene aquí hundida, porque si yo quiero salir de mi depresión, pero me reúno con puros depresivos, o escucho música depresiva, escucho música entonces tengo un guayabo o tengo una tusa estoy pasando por una ruptura, pero paso y escucho puras canciones melancólicas y ya va, claro que todo tiene un proceso y hay unas etapas que vivir, pero es importante que tengamos la conciencia de cómo hago yo para salir de aquí, sí. ¿Con quién me reúno yo para esto? Si yo me reúno con puras personas que no quieren emprender porque ay no, qué pereza, ay no, vamos a ver mejor una novela de esas que no me dejan nada bueno. ¿Cómo voy a salir adelante así? Que alguien me cuente, que también tu red de apoyo te aporte para que tú puedas fundamentar ese compromiso que quieres para salir adelante. Sí, por eso es importante moverse, irse del lugar donde estás, porque así te vas a educar. A mí me encanta viajar. Y a mí no me importaba, no me importaba. Y este año recorrimos un país diferente cada mes. Estuvimos, y por ejemplo, cuando hicimos la gira de Estados Unidos, estuvimos como en 7 ciudades distintas. Sí, y en cada ciudad tú aprendes algo distinto. Por ejemplo, yo rompí un paradigma. No, es que la comida de los Estados Unidos es la peor comida, no sirve la comida de los Estados Unidos, es insana, es pura comida ultraprocesada, horrible. Y me callaron la boca en un restaurante en Dallas y dije, estas son las mejores costillas de la vida. Entonces, claro, el gran proceso es aprender a aprender y abrir tu mente. Yo creo que vamos a concluir esta conversación dando lo que voy a dar un tip para que ustedes pueden den otros. Sí. Toda persona que quiera crecer, toda persona que le hayan resonado nuestras palabras y esté dispuesta a evolucionar, a avanzar, necesita abrirse al aprendizaje, ¿sí?
necesita abrirse al aprendizaje. Aprender es la mejor herramienta del mundo. Si tú no aprendes a aprender, no vas a evolucionar, no vas a crecer. Sí, reconocer que no sabes. Lo importante es de dónde vas a tomar la información. Yo quiero ofrecerles el día de hoy. Escríbanme por Instagram, por mensaje interno, no por aquí por YouTube, porque a veces me queda muy difícil responder todos los mensajes. Pero si van a mi Instagram, @HumbertoMontes, yo tengo un paquete de conferencias que dimos durante la pandemia por Zoom. Y ese paquete de conferencias está espectacular, tiene todos los temas, trabajamos los miedos, trabajamos cómo desarrollar el amor, cómo mejorar las relaciones de pareja, cómo desarrollar la paz interior, los 10 claves del éxito. Son diferentes conferencias que tienen una información valiosísima y literalmente esas conferencias las doy a un precio de regalo, para que nadie no tenga la excusa, ay, es que yo no lo puedo comprar, es muy costoso. No, son casi que regaladas, Entonces, escríbanme por mensaje interno, porque están online, ustedes las pueden ver, yo les doy acceso ilimitado para que las vean todas las veces que quieran, las pueden repetir, pueden estudiarlas, porque información se las estamos ofreciendo, no solamente aquí en el podcast, sino esta información privilegiada que muchas personas obtuvieron durante la pandemia y que fue una bendición para todos. Sí, entonces, aprender a aprender. Sí, yo tengo 2 tips. El primero es con el tema que conversamos al principio, que era que hay una lealtad referente a los padres en las cuales nosotros no merecemos. Entonces, las personas que tal vez están haciendo el honor a sus padres, yo les puedo decir hoy que la mejor manera realmente de tú honrar a tu papá y a tu mamá es tener éxito. O sea, es lograr esos sueños e ir para allá. Y el segundo tema, pero eso es súper importante, lo acabo de decir muy rápido como si no significara nada, pero si tú no tienes éxito y tú mueres sin cumplir tus sueños, prácticamente ten en mente que le fallaste a tus padres, le fallaste a la sociedad, le fallaste a ti mismo, que es más importante. Entonces, tienes que ir por eso que deseas. No hay ninguna excusa válida que te permita a ti. Porque hay personas discapacitadas con que les faltan piernas, que les faltan brazos y están teniendo éxito. Entonces, tú que estás en tu casa con acceso a internet, con la comodidad que te puede dar tu hogar en la que puedes estar escuchando este podcast, no puedes tener ni una sola excusa para no lograr lo que deseas. Y lo otro es que si el día de mañana tú vas a salir de tu casa y tú no tienes en mente qué es lo que quieres lograr o qué es lo que quieres hacer con tu vida, no salgas, quédate y ya. Planifica primero qué es lo que tú quieres lograr, porque entonces vas a llegar a ese restaurante y te van a preguntar qué quieres comer y vas a decir, no sé. Y ese no sé no es válido. Ese no se puede decir. Si te dices no sé, pellízcate, date una cachetada, porque realmente tú no puedes estar respondiendo más no sé en tu vida. Tú solamente puedes decir no sé para decir yo solo sé que no sé nada y estoy dispuesto a aprender. Ahí nada más es válido. Pero cuando te van a decir, ¿qué quieres? Si llega Dios del cielo y se baja en este momento, ¿qué quieres? ¿En qué casa quieres vivir? ¿Qué carro quieres? Y tú le vas a decir, no sé, Dios, dime tú. Dios no va a saber. No, mira, en ese puente vas a quedar muy bien. Sí. Y tienes tus 2 piernas para que te desplaces. Sí. A ver, hay otro tip muy importante y es que si nosotros somos lo suficientemente humildes para aceptar nuestra ignorancia, la vida se va a desplegar ante nosotros de una forma muy sabia. Sí. Recuérdenlo siempre, si somos lo suficientemente humildes para aceptar y reconocer nuestra ignorancia, la vida se va a desplegar en su sabiduría frente a nosotros. Y eso nos va a permitir a nosotros entonces tomar de la vida las cosas buenas y de lo negativo las cosas buenas también. Es decir, lo negativo viene con un propósito de edificarte, de construirte, de ayudarte a crecer. Entonces, deja por favor de ver lo negativo como un karma, como algo negativo. No, jamás ha sido así. Todo lo negativo, por doloroso que sea, ¿tú lo creas? Siempre trae una semilla de bondad, siempre trae una semilla de crecimiento, siempre trae una semilla de sabiduría. Entonces necesitamos desarrollar la humildad. Eso es muy importante. Y les voy a decir algo muy importante y les pido disculpas a las personas que a lo mejor se vayan a ofender con esto, con anticipación. Yo he trabajado con población vulnerable, muy vulnerable, personas en estados de pobreza muy fuertes. Y he trabajado con personas en estado de éxito muy alto, personas que son dueños de grandes empresas, personas que son músicos de gran prestigio. Y una de las características más grandes y la diferencia es que a mayor nivel de conciencia, más arrogancia. A menor nivel de conciencia, más arrogancia. A mayor nivel de conciencia, más humildad. Más necesidad de aprender. A mí me impresiona como un empresario súper exitoso,
Que tiene la vida resuelta, o sea. Sí, que ya ha resuelto lo básico de su vida y que está en un proceso de crecimiento y que está haciendo una bendición para miles de personas que son sus empleados. Viene y me dice: Humberto, quiero que le des una clase a mis amigos y a mí, porque quiero aprender. Y sus amigos son todos empresarios súper exitosos. Que enséñenme ustedes. Sí, exacto. Entonces es muy hermoso. ¿Por qué? Porque en la opulencia, en la abundancia, hay humildad. Abajo, cuando no tienes nada es por arrogante y porque tienes desconfianza del mundo y no quieres aprender. Así es. Bueno, yo diría que aprender a gestionar las críticas es muy importante en este camino de merecimiento, porque vamos a encontrar en la vida opositores, y yo creo que eso es también parte de eso negativo que tú nombrabas, que nos va a edificar y que nos va a mostrar esa fortaleza que hay dentro de nosotros, y también para desprendernos de ese qué dirán o de esa comparación, que es un cáncer emocional totalmente. Aprender a gestionar las críticas y también aprender a surfear esos momentos desafiantes que aparecen en nuestra vida, que es lo más natural que nos pueda pasar. No todo lo que queremos en la vida y cómo queremos llegar a ese lugar deseado va a ser un camino de rosas. También es una montaña rusa, tiene espinas, tiene dificultades, que finalmente lo que hace es aportarnos a nuestras virtudes y a nuestras fortalezas. Yo pensaría que eso tiene mucho que ver con ese camino del merecimiento, y por supuesto el autoconocimiento, que es básico en todo lo que nosotros emprendamos. Conocernos y hacernos preguntas. Yo recuerdo una vez que, y eso fue en mi primer matrimonio, mi mamá dijo en la celebración, dijo: te llevas a mi diamante, a uno de mis diamantes, y eso para mí fue una sorpresa. Y luego yo me lo preguntaba y yo, ¿será que es que yo no me creo un diamante, que me sorprendió tanto que lo dijera? Me cuestioné muchísimo esa sensación que tuve en mi cuerpo, y a partir de allí comenzó un proceso de autoconocimiento en mí para darme cuenta qué era lo que me decía esa sensación. Entonces yo los invito a eso, que se hagan esas preguntas. Si yo me quiero ganar $2 millones, ¿cómo se escucha para ti? No, yo no puedo, es mucho dinero. ¿Cuánto te pondrías en un cheque? Eso te va a dar una respuesta de cuánto crees tú que te mereces en la vida, para que en función de eso te comprometas a o mirarte, entrar en un camino de introspección bien profundo, bien sea con compañía terapéutica, de algún profesional, o que tú te hagas esas preguntas para que puedas darte cuenta cómo estás en ese merecimiento. Bonito, muy bonito, me encanta. Otra cosa que les quiero decir para cerrar de mi parte es: por favor, pónganse metas y sueños grandes, no cosas pequeñas. Por favor, que sean grandes, que sean desafiantes. Si tú no sabes cómo estructurar tus sueños y cómo crear un plan para que esos sueños queden bien establecidos, yo quiero pedirte, por favor, ve a mi Instagram y en el perfil, en el Linktree, vas a descargar el libro gratuito del plan de los 21 días. Vas a descargarlo, te lo vas a leer completo. Y allí, sí, es muy corto, son solo 36 páginas la versión gratuita, y allí vas a saber qué hacer, cómo hacerlo, ¿para qué? Para que le pongamos orden a la cabeza. Porque esa gente, no, es que yo tengo muchas ideas, yo tengo muchos proyectos, a mí se me ocurre de todo, nunca hace nada. ¿Por qué? Porque no focalizan su atención, no la focalizan. La gran clave del proceso es focalizar tu atención en algo y en eso entregar tu alma hasta que te dé los resultados. Ya después, cuando tenga los resultados, pues puedes hacer otra cosa, pero mientras tanto no. Focalización, que tu plan B sea completar tu plan A. Ya Eli lo acaba de revalidar. Sí. Y para finalizar, quiero invitar a todas las mujeres a unirse al Círculo de Mujeres Medicina, que estoy ya cerquita de lanzar. Ya para el próximo año también tendremos un programa de crecimiento personal y despertar espiritual junto a una gran mujer, coach, también maestra en curso de milagros, Mónica González. Juntas vamos a hacer un programa llamado Mujer Medicina. Está quedando bellísimo, lo estamos haciendo con mucho amor y es para todas las mujeres de esta comunidad. Así que escríbanos en nuestras redes sociales para darle toda la información. En mi Instagram también pueden encontrar un link que les va a llevar directo al acceso a Círculos de Mujeres, y ahí, bueno, vamos a compartir todo lo que necesiten para que se puedan sumar.
Sí, yo por último quiero agradecer a todas estas personas que han seguido las cuentas de TikTok, de Instagram, que han estado allí pendientes y decirme, Daniel, ya quiero que salga el otro capítulo, o que me han dicho y me han agradecido por realmente toda esta información. Quiero que sepan que esto de verdad es un sueño cumplido para mí y que quiero agradecerle sobre todo a Kirby Aguilera de Peca Audiovisual en Instagram, @pecaaudiovisual, que él es el que hace todo esto posible y hace la magia detrás de esto. Y por supuesto que se suscriban al canal del podcast, porque por ahora va a seguir alojado aquí en el canal de mi papá, hasta que crezca el canal de nuestro podcast, hasta que ese bebé ya tenga por ahí 10 años, no sé. Y le den like y nos sigan en Instagram, de verdad nos apoya muchísimo con los comentarios. Dejen en los comentarios qué tema les gustaría realmente a ustedes que trabajáramos. Y si Dios bajara, o sea, esta última pregunta para cerrar el episodio, si Dios baja del cielo y te coloca un cheque en blanco y te dice dónde quieres vivir y qué carro quieres, ¿qué le responderías? Ya sabes, déjalo en los comentarios y nos vemos en el siguiente episodio.